a Virgilio y a Paulina, que seguramente están quebrándose la cabeza con muchas cosas. Le comentaba, bueno, a lo mejor ya incluso es de dominio público, que aparentemente esta es el último martes que tendremos clase desde el estudio Alfa de Berber Producciones, y a partir del próximo martes y probablemente o teóricamente deberíamos estar en aula con algunos de ustedes. No sé exactamente cómo vayan a ser la organización de esto, pero creo que sobrevendrá un nuevo caos y esperemos llevarlo lo mejor posible. Tengan paciencia con estos docentes de ustedes que somos nuevos en estas modalidades, ahora en la modalidad híbrida, sobre todo con los muy viejitos, pues que sí se traban. Y vamos a ver cómo sale el experimento. Creo yo que nos enfrenta a muchos desafíos. Sobre todo, creo que el punto será que los que no estén presentes en aula, porque eso es lo que yo he escuchado con los adolescentes que están en estas modalidades híbridas, ¿no? Los docentes tienden a prestarle excesiva atención a los que están físicamente en aula y un poco a no darse cuenta de que están nosotros en línea o no leerlos, pero entonces también el reto, creo que para los que estén desde casa es hacerse presentes y decir, hey, aquí estamos y plantear preguntas y comentarios y así. Con otros docentes espero que algunos lo podamos hacer un poquito mejor involucrando a los que están lejos. Pero bueno, esto es, apenas se están planteando cómo sería todo esto. Ahora sí. Entonces, bueno, vamos a pasar a al siguiente módulo de este curso. Ya tuvimos todo este primer módulo en el que hablábamos de relevancia de salud mental, donde hablábamos de cómo hacer estas evaluaciones en salud mental, particularmente en la infantil, y todo lo que tomamos en cuenta al momento de hacer evaluación. Tuvimos ese segundo módulo en el cual estuvimos hablando del desarrollo esperado, que finalmente será el referente para tratar de interpretar lo que vemos al momento de tener alguna situación patológica, sea de desarrollo, o sea alguna alteración en desarrollo, específicamente en el neurodesarrollo, o sea alguna otra cuestión, llámenle de índole emocional, conductual, de interacción. Y para esto, pues también es ideal ubicar cómo es el desarrollo esperado para saber, pues, qué tanto la parte de hiperactividad empata con lo que deberíamos o con lo que la parte de hiperactividad que vemos en un paciente que tanto empata con lo que esperábamos para la edad y para el contexto del paciente. ¿Qué tanto el estar enojado o el oposicionismo del cual ya hablamos es esperado para un niño de 2 años o para un adolescente, como lo estuvimos planteando, o qué tanto sale de esto esperado o si se presenta en una edad atípica? Entonces, y finalmente la base seguirá siendo, sí, toda la parte de historia clínica que mencionábamos, pero también el desarrollo esperado. Entonces, ya una vez, y entiendo yo que no serán paidopsiquiatras después de este curso, pero eh, una vez que tuvimos como estas nociones, vamos a ver qué tanto se salen cierta población de esto esperado, ¿no? De esto, entre comillas, normal, y vamos a entrar a temas de psicopatología. Es decir, de enfermedades propiamente que en psiquiatría tendemos a no llamar enfermedad, sino trastorno, porque la concepción de enfermedad como un agente etiológico causal y con un tratamiento que en muchas ocasiones lleva a la curación, pues no aplica aquí, ¿no? Porque difícilmente tenemos un agente etiológico, tenemos muchas etiologías que están confluyendo para darnos una situación patológica, ¿no? Entonces, lo universal que encontrarán en salud mental o en enfermedad mental es trastorno, el término trastorno. Entonces vamos a ver toda una serie, una serie muy chiquita de trastornos, 6 específicamente seleccionados para ustedes y que van a presentarnos ustedes, como ya bien lo saben, eh, pero aquí de la mano de su servidor, de su servilleta, vamos entonces adentrarnos en una duda con relación a todo lo previo que estuvimos viendo, porque ya no nos vamos a regresar nunca jamás. Bueno, a lo mejor sí se vuelven psiquiatras y luego psiquiatras van a regresar un poquito a eso.
Y si no, bueno, nada más como para tener aquí portada inicial. Valdemaro, si quieres poner la portada del tema. Y yo haré en esta ocasión y en todas las ocasiones que empecemos tema, y es más, en todas las clases voy a hacer una introducción retomando en dónde andábamos, pero además de esto, vamos a hacer pequeña introducción al tema específicamente. Decía yo en la introducción que el tema estrella, o el tema que a lo mejor más va a abarcar tiempo y otras cuestiones, y es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, es más, déjenme aquí abrirme a la conversación. Vamos haciendo ensayos a los que no estén aquí presentes, pues vamos a ver cómo los involucramos para andarles preguntando. Nahum, ahora que andas llegando temprano, no sé si llegaste temprano. ¿Estás por acá, Nahum? Hijo, no sé si soy yo. Este asunto va a estar interesante cuando estemos allá en aula. ¡Ay! Un Inception. ¡Wow! Así me veo. Qué cosa más patológica. Nahum, si andas o no andas, o nos escribes si andas, pero estás desconectado en micro. Y hasta tengo la impresión de que ando solo acá, pero no, porque Valdemaro ya puso su portada. Está muy bien. Bueno, a falta de una respuesta naumesca. Mariana Everts, ¿andas por acá? Uy, creo que tampoco. Eh, bueno, alguien que tenga micrófono puede levantar su manita. Déjenme aquí escoger a alguien más. Mariana Itzel. Gracias, Mariana, por hacerme sentir que no estoy solo en este planeta. ¿Tú recuerdas, Mariana? Creo que ya apareció Mariana Everts por ahí. No puedes prender el micrófono, ok. Bueno, Mariana Itzel, ¿recuerdas algo de lo que esbozábamos de por qué era relevante este tema de TDAH? Bueno, pues puede estar acompañado de otros trastornos y Ajá. también, pues entre más temprano se haga una intervención, mejor es el pronóstico del paciente y menor Ujú. probabilidad de acarrear otras comorbilidades como trastornos, bueno, no trastornos de adicción, no sé si así, como adicciones o trastornos oposicionistas. Ok, perfecto. Eh, eh, Quizá también nos vamos a extender mucho más en este tema porque este tema va a sentar bases para casi todo lo demás que vayamos viendo. Y por ejemplo, tomo algunas de las ideas que decía Mariana y que van a ser universales finalmente para todos los temas, ¿sí? O para toda la psicopatología. Esto que mencionaba del diagnóstico temprano es fundamental en todo. Una regla en medicina es que entre más temprano se haga un diagnóstico, mejor va a ser el pronóstico del paciente, obviamente, ¿no? O sea, vamos a invertir esto y si se hace un diagnóstico tardío, más probabilidad va a haber de esto que mencionaba Mariana Itzel, de comorbilidades o de complicaciones, por ejemplo, trastorno por uso de sustancias, específicamente hablando de TDAH o problemas conductuales, que sí vamos a ver que hay un continuo en cuanto a TDAH y otras patologías que se ve con mucha frecuencia. La otra cuestión nos la menciona Amanda justamente, que es el trastorno más común o de los más comunes, y efectivamente es el más común, al menos en cuanto a la especialidad se refiere, en cuanto a paidopsiquiatría. Eh, El TDAH, no sé si alguien recuerde, lo mencionaba yo, qué porcentaje o qué proporción de la consulta de especialidad abarca. Y si no, los leo, ya que los micrófonos andan un poco lentos para ser activados. Déjenme nada más aquí leer a Diego. Dice, porque como los trastornos del desarrollo antes estaban infradiagnosticados, ya no tanto. Y sí, todos los trastornos del neurodesarrollo estaban infradiagnosticados tal cual. Pero, ¿se recuerdan ustedes qué proporción de la consulta de especialidad abarca el TDAH? ¿Cuántos pacientes con diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad que
creen que se vean, bueno, no cuántos pacientes, sino qué porcentaje de pacientes con este diagnóstico creen que lleguen a consulta? ¿Cómo nos falta Cajuta aquí? Bueno, alguien que suelte ahí una cifra en chat. ¿Cuántos creen que son de toda la consulta de paidopsiquiatría, o sea, de la población infantil que llega a especialidad? ¿Cuántos creen que tengan TDAH? 1 de cada 20 niños escolares. Esa sería como la proporción o la prevalencia, ya lo vamos a ver, en general, en la población en general. Pero de la consulta de especialidades más, así de la unidad que está ahí en la colonia San Marcos, que solo ve paidopsiquiatría, ¿cuántos niños llegan por TDAH? 1 de cada 20 es bajito, Edgar. ¿Alguien echa alguna otra cifra? ¿Alguien apuesta más? ¿No? ¿Sí? ¿Quién sabe? Les puedo decir yo que es más, ¿eh? Es más de 1 de cada 20 de lo que nos puso Edgar. 1 de cada 5 de los que llegan a consulta de paidopsiquiatría son más, Diego. Échenle más. Angélica, 20%, échenle más. 20% equivale al 1 de cada 5 que nos había dicho Diego. Échenle más. Suban. 40, ya. Bajen, Diana. Ya te nos pasaste. La cantidad son 50. 50% de la consulta de paidopsiquiatría está integrada por chavales TDAHosos. O sea, son muchísimos, de verdad. Ustedes abren un cajón ahí en la consulta de Paido y salen 3 niños TDAHosos, ¿no? Así, hola, doctor, ¿no? Van al baño y peligrosamente abren la tapa del baño. Doctor! Hola, doctor. Entonces, esto específicamente hablando de la consulta de especialidad, no quiere decir que 50% de los niños tengan TDAH, ni que 50% de la consulta médica de ustedes tiene TDAH. La consulta médica de especialidad, de los niños que son referidos al especialista o de los que llegan espontáneamente al especialista, 50% tienen TDAH. Por eso es tan relevante, porque, bueno, más allá de esto, ya veremos que la prevalencia en la población general es muy alta y es mucho más alta de lo que se cree. Y esto que decía Diego, están infradiagnosticados por cierta cantidad de población. Ya veremos aquí quién infradiagnostica y quién sobrediagnostica. Pero bueno, entonces, es muy frecuente en la consulta de especialidad, es muy frecuente en población en general y es un padecimiento que también esto aplica como para casi todo en PAIDO o en medicina. No todos los casos son graves, hay casos leves, hay casos moderados, hay casos graves, casi en todo tenemos estas grandes clasificaciones, ¿no? Que no se quebraron la cabeza haciendo como grandes categorías, leve, moderado o grave, así aplica para casi todo en salud mental. Y la menor cantidad, afortunadamente, de pacientes son pacientes con un trastorno grave, pero tenemos una buena cantidad de pacientes con un trastorno moderado y todos, para poder hacer un diagnóstico en psiquiatría y en psiquiatría infantil, no es de excepción, pues sí tiene que haber cierto grado de disfunción. Si la disfunción es muy leve, pues seguramente ni siquiera va a ir a consulta, ni siquiera con, no sé, el consejero o el que hace constelaciones familiares, ¿no? Es que me estaba acordando ahorita de una imagen que anda circulando con escenas de la película de Volver al Futuro, no sé si han visto, donde están Marty y su novia, de la cual nadie se acuerda del nombre, con el Doc Brown, y que dicen, Doc, pero no tengo todavía mi título de psicología, y en el segundo cuadro dice el doctor Emmett Brown. No te preocupes, al lugar a donde vamos no se requiere título de psicología y abajo dice constelaciones familiares, ¿no? Porque las constelaciones familiares, para los que no saben, son pues algo poco científico y con poca evidencia científica, ¿no? Y lo mismo aplicaría para muchas otras intervenciones, pseudointervenciones en salud mental, ¿eh? Por cierto, tengan cuidado, ¿no? Con quién envían a sus pacientes. Ojalá que sea con gente que sepa hacer lo que dice saber hacer. Pero bueno, entonces es alta la proporción de chavales, es alta la disfunción que puede llegar a generar. No todos van a dar a consulta, no todos van a acabar en una consulta, ni siquiera, insisto, de estos especialistas o pseudoespecialistas, pero en todos va a generar cierto grado mayor o menor de disfunción. Ya lo veremos cuando hablemos de criterios y eso aplicará, ya lo irán viendo con todas las patologías que estemos revisando, ¿no? Que tiene que generar un malestar ya sea para la persona, para el paciente o ya sea para los demás. Entonces,
Déficit de atención finalmente genera esta disfunción y una vez más, esto que yo les decía al inicio, en sus manos, en las manos de ustedes, va a estar la posibilidad, si quieren muy narcisistamente hablando, pero va a estar la posibilidad de cambiar esas vidas, de cambiar las vidas de sus pacientes y tienen esa maravillosa y dorada oportunidad, ¿no? Es como el boleto dorado de Charlie, la fábrica de chocolates. Úsenla, ¿no? Aprovechenla. Y para poder aprovecharla, pues obviamente tenemos que saber de qué se trata, de dónde viene y cómo se tratan estas cuestiones. Así que, bueno, déjenme, todavía me voy a extender más, Valdemaro, en tu introducción, digo, en mi introducción. Vamos a ver algunas patologías que tienen que ver con cosas que ocurren de manera regular, de manera normal, ¿no? En la gente, pero que por ciertas características van a entrar en ese terreno de lo patológico. Me voy a tratar de explicar. Y es más, ¿quién más tenía Diego? ¿Quién más tenía micrófono? Diego, tú tenías micrófono. Déjame preguntarte, Diego, tú que andas por acá con micrófono, puedes irlo abriendo. ¿Cuántos niños en los niños en edad escolar, específicamente vamos a pensar niños escolares, entre 6 y 12 años? ¿Cuántos niños tendrían que ser un poco distraídos, un poco inquietos y un poco atrabancados, Diego? ¿Cuántos niños crees tú? Es más, hablemos en porcentaje. Pues supondría que el 100% debería de tener al menos un poco de eso, ¿no? Hasta ahí, perfecto. O sea, el 100% de los niños en edad escolar, gracias Diego, esperamos que sean un poco distraídos, un poco inquietos, un poco atrabancados. Y esto por decirlo menos, o sea, si nos extendemos, también pensaríamos que los adolescentes, pensaríamos que los adultos, pensaríamos que los preescolares, todos, todos, todos en este planeta, los seres humanos no reptilianos, que no llegamos de otro planeta, que no somos muebles, todos tenemos que ser un poco distraídos, todos tenemos que ser un poco inquietos y todos tenemos que ser un poco atrabancados. Si un niño, vamos a voltear esta relación, si un niño no es distraído, no es inquieto y no es atrabancado, quizá los papás no tengan un niño, quizá tengan un mueble o quizá tengan a mi auxiliar diagnóstico, ¿no? O sea, el mono, el mono no se va a distraer, el mono no es inquieto y el mono no es atrabancado, a menos que yo le ayude a ser atrabancado, ¿verdad? Atrabancado. Fue atrabancado el mono. Entonces, si no son un poco inquietos, un poco atrabancados y un poco distraídos los niños, pues no son niños, ¿no? Serían otra cosa. Entonces, ¿dónde está la frontera entre esto esperado y normal? Un poco, un poco, un poco. Y lo patológico, ya no les dejo a ustedes la respuesta, se las doy yo de una vez. En la intensidad, en el tiempo, en la disfunción que le está generando ese dato. O sea, si un niño es muy distraído, si un niño es muy inquieto, si un niño es muy atrabancado, probablemente sea un niño tediachoso. ¿Y qué va a determinar que nosotros digamos así es muy o es poco? ¿Es muy distraído o es poco distraído? ¿Es muy distraído, es patológicamente distraído o es esperadamente de acuerdo al desarrollo distraído? Esa base que ustedes ya saben con relación al desarrollo normal, ¿sí? Eso es uno. Y lo otro es estar viendo y conociendo niños para saber hasta qué grado sí sería esperada esa distractibilidad o esa hiperactividad o esa impulsividad. Entonces, son situaciones normales, son situaciones que esperamos durante el desarrollo, pero aquí se presentan en intensidad mucho mayor a la esperada, en frecuencia y en una discapacidad o en una disfunción que le va a generar a la persona el tener esta característica. Insisto, sean demasiado distraídos o sean demasiado inquietos y atrabancados, o sean la combinación de esto. Entonces, cuando hablamos de TDAH, hablamos de personas, hablamos de niños, pero no solo niños, que son patológicamente distraídos, patológicamente inquietos y patológicamente atrabancados, porque seguramente les va a pasar a ustedes que cuando veamos criterios van a decir, ah, sí, yo tengo todo eso. Igual va a pasar cuando veamos depresión, igual va a pasar cuando veamos ansiedad, y a lo mejor sí lo tienen, pero no sobreestimen, ¿eh? Porque pues todos tenemos algo de esto. Aquí el punto es juntar determinada cantidad de criterios y ver que sean suficientemente intensos o suficientemente frecuentes como para generar una disfunción en la persona. Y ahí es donde está
otra vez la magia de la clínica, porque muchas veces puede ser meramente subjetivo, o sea, no hay un TDAHómetro, ¿no? O sea, ¿cuánto de inatención tiene? Pues 4 cruces, ¿no? Y bueno, no existe esto. Les iba a decir, por más que se hagan pruebas psicológicas, no vamos a tener un diagnóstico a través de pruebas psicológicas. Es más, no vamos a tener un diagnóstico a través de ningún estudio, lo vamos a ver en todos los casos. No hay estudios que hagan diagnóstico. El diagnóstico siempre será a través de la clínica. Quizá apoyados en algunos estudios que excluyan algunas condiciones, quizá apoyados en algunas pruebas que a lo mejor refuercen o nos permitan cuantificar, pero el diagnóstico aquí en TDAH y en todas las patologías es clínico, ¿sí? Por más que digamos, ok, para hacer la evaluación del paciente con un trastorno neurodegenerativo, ¿alguien está entrando por ahí? O algún trastorno neurocognitivo, demencias, ¿no? Por más que digamos, bueno, vamos a hacerle una resonancia magnética para ver si hay atrofia cortical, eso no hace el diagnóstico. El diagnóstico es por clínica, de acuerdo a los datos clínicos que tenga un paciente. Y lo mismo aplica aquí, lo mismo aplica para cualquier psicopatología. El diagnóstico es por clínica. Entonces, ¿cómo van a llegar a esa clínica? ¿Cómo van a llegar a saber si es patológica la intensidad y la frecuencia de estos datos? Pues lo van a ir aprendiendo y lo tienen que ir observando en pacientes. Entonces, yo espero que en algún momento sí lleguen a empatar con toda esta clínica y que lleguen a ver pacientes y que lleguen a ver pacientes TDAHosos y puedan identificarlos y puedan orientar a los papás y ayudar a esos pacientes a mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, el resumen de este tema es, el TDAH es una condición, es un conjunto de fenómenos. Es una condición en la cual las personas son patológicamente inatentas, patológicamente hiperactivas o impulsivas, pues atrabancadas, es que iba a traducirlo al término coloquial, ¿no? Distraídos, inquietos y atrabancados patológicamente. Ya veremos todos los demás detalles, pero ese sería el resumen, ¿no? Insisto, todos los niños tienen que ser y todas las personas tenemos que ser un poco distraídos, pero algunos somos más distraídos que lo esperado. Algunos somos más inquietos que lo esperado. Algunos somos más atrabancados que lo esperado y puede ser un problema. ¿Ok? Entonces, veamos definición, veamos criterios, veamos de dónde sale todo esto, veamos psicopatología, veamos fisiopatología, pero quédense con este resumen porque eso es lo que va a ir dando la línea en toda esta presentación. Adelante, equipo 1 que va a presentar, fíjense, una introducción de 20 minutos. Bueno, más lo demás que me eché. Entonces, aquí yo los iré interrumpiendo. Discúlpenme, no me odien por interrumpirlos, pero un poco así va a ser la dinámica, así que tolerancia a la frustración para ustedes. ¿Quién arranca? Hola, yo. Hola, yo. Ahí Yo, estamos. Kenia. Hola, Kenia, sin eléctricos. Venga. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ya después de la gran introducción del doctor, gracias. Pues vamos a comenzar. Bueno, primero quiero presentar a mi equipo y darles las gracias porque pues sin ellos nada de esto sería posible. Y bueno, voy a comenzar con el grupo B, que son pues Kevin, María Elisa, Diana Valeria, Diego Antonio, Jesús Iván, Marta Elisa, Edgar y Brandon Omar. Y a ellos les doy crédito sobre todo como de la infografía y del tríptico. Y pues de mi grupo está María Belén, Hugo, Valeria, Nancy Jimena, Said, Vania, que ellos se encargaron más sobre la presentación. Y pues mis compañeros que vamos a exponer somos Valdemaro, Andrea, Mariana y Celillo. Y bueno, como introducción estamos hablando de que es una enfermedad neuropsiquiátrica que afecta pues básicamente a todo el mundo, desde preescolares, niños, adolescentes y pues adultos. Y bueno, se caracteriza por tener un patrón de falta de atención sostenida y comportamientos impulsivos o de hiperactividad. Y está casi siempre, como ya mencionamos, mencionaron, asociado a otras comorbilidades como trastornos del aprendizaje, de la ansiedad, del ánimo, trastornos disruptivos y de conducta. ¿Iba a decir algo? Sí, aquí empieza mi primera de un número infinito de interrupciones que haremos, Kenny.
Bueno, Diego ya nos ponía el término sobre la mesa, no, sobre el chat, y nos hablaba de trastornos del neurodesarrollo. Ciertamente vamos a ver un conjunto de condiciones que se clasifican dentro del DSM-5 como trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué se llaman trastornos del neurodesarrollo? Y aprovechando que estás en cámaras y micrófonos, Kenny, ¿por qué se llamarán trastornos del neurodesarrollo? Pues porque, bueno, por ejemplo, en este caso de esta enfermedad, se ve afectado como tal el desarrollo del cerebro. Así, tal cual. Esa es la respuesta correcta. Porque hay una alteración en el desarrollo del sistema nervioso central. Digo, ya desde pertenecer a esta categoría, ya podemos tratar de ir aclarando con los papás que esto no es que sean necesariamente niños mal portados, mal educados, niños lentitos, ¿no? Los niños inatentos, así, es que es lentito y entonces pues le cuesta mucho trabajo a la escuela. No, implica una alteración en el desarrollo del sistema nervioso central. Ya veremos dónde está esa alteración. Pero entonces hay algo que pasó en el transcurso de ese neurodesarrollo que generó una afectación. Y yo siempre le digo a los papás, pues no es que falte medio lóbulo cerebral, ¿no? O no es que falte todo un hemisferio, sino que hay pequeñas alteraciones y como ustedes ya bien saben, el cerebro es altamente especializado. Entonces, pequeñas alteraciones en pequeñas áreas pueden dar como resultado grandes síntomas y grandes manifestaciones clínicas. Entonces, aquí tenemos pequeñas alteraciones en diversas áreas del sistema nervioso central que se generaron desde la formación de ese cerebro, desde el neurodesarrollo. Y junto con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tenemos otros trastornos del neurodesarrollo, de los cuales vamos a ver otros dos. El trastorno del desarrollo intelectual, que también implica una alteración del neurodesarrollo, trastornos del espectro autista que implican alteración en el neurodesarrollo y otros que no vamos a ver, pero que también están aquí. Ojo, ¿cuáles son estos? Trastornos por tics, también son trastornos del neurodesarrollo, trastornos de la comunicación, como por ejemplo problemas de lenguaje, ya sea expresivo o comprensivo, o la afluencia del lenguaje, por ejemplo el tartamudeo, conocido como espasmofemia, o trastornos por movimientos también podrían estar aquí, ciertas situaciones de alteración en el desarrollo o en la motricidad. Todos estos son trastornos del neurodesarrollo. Hay una alteración en el transcurso del desarrollo del sistema nervioso central que se expresa clínicamente a través de estas manifestaciones. ¿Ok? De este trastorno del neurodesarrollo, esto que ya nos decía Kenny y que más o menos mencionábamos en la introducción, ¿no? Bueno, no, me voy a regresar a algo más que mencionabas, Kenny. Es una patología que originalmente fue descrita, los criterios diagnósticos todavía del DSM-4 estaban enfocados en escolares, porque en los primeros en los que se empezó a describir esta condición era en niños escolares. Ahorita les hablo un poquito de la historia de esto, pero ahí estaban enfocados los criterios diagnósticos y con el paso del tiempo se vio que no era una patología exclusiva de niños, sino que también incluso en preescolares podíamos ver cuadros de esto, aunque es muy difícil a veces discriminar, ¿no? Lo que sucede en un preescolar, pero sobre todo que había una persistencia hacia la adolescencia y hacia la vida adulta, de modo que vamos a ver que adultos somos muchos que tienen TDAH, ¿no? Y mucho más de lo que antes se creía. Antes se creía, ok, nada más en infancia, llegados a la adolescencia o a la adultez, ya esto desaparecía y se curaban, ¿no? Pero ahora sabemos que no, que la persistencia es mucho más probable que el control de síntomas. Es mucho más probable que un adulto llegue todavía sintomático y con necesidad de ayuda. Ojo. Y esta condición, aunque pues muchos dicen es una moda y es nuevo, como todos los trastornos del neurodesarrollo, pues no, siempre ha existido, ¿no? Nada más que no tenía esta conformación y no entendíamos de qué se trataba. En los primeros que fue descrito una condición similar era en niños que habían tenido alguna encefalitis y de hecho se conocía como síndrome postencefalítico a principios del siglo pasado, 1900 poquitos, se conocía como síndrome postencefalítico, porque en niños que habían cursado con encefalitis veían un patrón de distractibilidad, de hiperactividad e impulsividad.
Después vieron que no nada más en niños que habían cursado con encefalitis, pero que no había un daño grandote como en la parálisis cerebral infantil, ¿no? O no era una situación de discapacidad grandota. Y entonces le llamaron algo así como trastorno por daño orgánico mínimo, ¿no? Así había aparentemente un daño mínimo a nivel cerebral que se expresaba con esto, con inatención, con hiperactividad, impulsividad. Y por ahí de los 70s le empezaron a dar forma como trastorno hipercinético, le llamaban así, hiperkinético o hipercinético, y entonces los niños TDAHosos se les conocía como niños hiperkinéticos, ¿no? Se movían muchísimo porque era como la característica más aparatosa, la hiperactividad. Y ya para los 80s ya tomó forma como trastorno por déficit de atención. Primero era y trastorno por hiperactividad y después los conjuntaron en el entendido de que compartían mucho de la alteración fisiopatológica que había y comparten muchas manifestaciones y comparten sobre todo tratamiento. Entonces, hasta el DSM-4 ya tomó, bueno, DSM-3, DSM-4 ya tomó forma como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, abreviado TDAHoso, ¿no? Y lo que implica, así como nos decía Kenny, y esto lo vamos a ver también como un común en otras patologías, un patrón, es decir, una conducta o una situación recurrente. Esto es lo que entendemos como un patrón, ¿no? Como algo que va a estar siendo recurrente, persistente, que se va a mantener ahí a lo largo del tiempo. No es nada más unos cuantos días o unas cuantas semanas de manifestaciones, sino es un patrón, es algo recurrente y es algo que se quedó ahí. Sostenido, o bueno, de falta de atención sostenida, o sea, sí pueden poner atención, pero no durante mucho tiempo, y alteraciones en el comportamiento, ya sea del lado de la hiperactividad o del lado de la impulsividad. Entonces, esto que mencionábamos no va más allá, ¿no? O sea, la definición la podríamos dejar aquí. Tiene sus peculiaridades y tiene pues todas sus situaciones definitorias, ¿no? Y como nos dice Kenny, es altamente comórbido. Bueno, no nos lo dijo así, pero yo se los digo, es altamente comórbido hacia todas estas situaciones y de verdad es una patología que puede generar mucho sufrimiento en sus derivados si no ayudamos a hacer una intervención temprana. Por eso hagan diagnóstico temprano. ¿Hacia dónde puede haber comorbilidad? Ya lo vamos a mencionar. Híjoles, no me acuerdo si en esta presentación lo tenían, pero si no, lo vamos a mencionar en su momento. Más o menos cuáles son las patologías que más frecuentemente se presentan como comórbidas, pero es altamente comórbida. Regla en psiquiatría, infantil y de adultos y de todos. La comorbilidad, la regla es 2 puntos, la comorbilidad es la regla. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen un diagnóstico, no ustedes pues, o sea, si encuentran un diagnóstico en sus pacientes, y seguramente ustedes también, muchos tienen un diagnóstico, pero si encuentran un diagnóstico en sus pacientes, busquen otro, ¿sí? Es bien frecuente, la comorbilidad es la regla. Si hay un diagnóstico, es muy probable que haya 2 diagnósticos, ¿sí? Que haya otro diagnóstico ahí a la par. Por ejemplo, en depresión, la comorbilidad más alta es con ansiedad. En ansiedad, la comorbilidad más alta es con otro trastorno de ansiedad. Por ejemplo, tenemos trastorno de pánico comórbido con trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, en TDAH la comorbilidad no es la excepción y estos son de los más frecuentes, pero ya mencionaremos en su momento qué es lo que tendríamos que buscar. Ya lo mencionaba ahorita Kenny, trastornos de aprendizaje, trastornos de ansiedad, depresivos y problemas conductuales. Y además yo agregaría por ahí trastorno por uso de sustancias. Entonces, altamente frecuente la comorbilidad, por eso es importante hacer diagnósticos tempranos para evitar toda esta cadena de situaciones que se pueden presentar después. Adelante, Kenny, ya me callo y por ahorita. Ok, gracias, doctor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, bueno, ahorita les voy a decir datos sobre Estados Unidos, son los que están viendo en pantalla. Hay un índice entre el 7 y el 8% en niños bueno, escolares o prepúberes. Es más prevalente en niños, en una proporción de 9:1. Y aparecen un 5% en los niños, incluso, o sea, desde pequeños, y bueno, como ya dijimos, adolescentes también. De hecho, hay quienes, o sea, presentan síntomas hasta que son adolescentes o incluso adultos. Y pues en adultos sería un aproximado del 2.5%. Y también se puede presentar en familiares de primer grado, ya ahorita vamos a ver la relación o bueno, cómo influye la genética en esto. Y pues también, como ya mencionamos, van a desarrollar trastornos psiquiátricos, disruptivos de conducta de ansiedad, depresivos, etc. Y bueno, en cuanto a México,
Yo encontré que ay, gracias amigo, bueno, que hay una incidencia más o menos del 6%, entonces estamos hablando si hay un aproximado de 33 millones de niños y adolescentes en México, 2 millones de ellos van a tener TDAH. Y Ven, amigos, hay un mercado, que tienen desaprovechado, Piensen en Paido. Ok, Kenny, no, perdón. Ya. No, está bien. Y de hecho, de los cuales, pues sí, nada más, bueno, eso se estima, ¿no? Se estima que va a haber un 6% de niños, pero que nada más el 10% es diagnosticado. Y de ese 10%, el 5% es tratado. Y bueno, lo bueno es que yo, bueno, encontré que también apenas, bueno, no hace mucho, como hace unos 3 años, se introdujo como en la cobertura básica del IMSS y del ISSSTE, y bueno, cuando existía el Seguro Popular, para poder diagnosticarlo. Entonces esto, bueno, se espera que ayude como, ¿por qué llora, doctor? Bueno, Porque ya no hay seguro ya. popular. Y porque Insabi es un verdadero relajo. Sí. Bueno, entonces se An- espera an- que, antes de continuar, bueno, te escucho. sí, que bueno, que haya un mayor diagnóstico y tratamiento en estos pacientes. Señor productor, nos regresa tantito a la previa, porfa. Señor operador, gracias. Nada más hacer la observación, porque creo que esta corrección sí se las había mandado. Y con relación a la prevalencia hombre-mujer, esta es, digamos, como la más aparatosa, 9-1, pero hay series que nos reportan incluso 2-1, o sea, 2 mujeres por cada hombre. Al revés, Perdón, ¿no? al revés, 2 hombres por cada mujer. O sea, que sería el doble de hombres. Hay series que reportan así de aparatoso como lo vemos en la diapo, 9-1, pero la tendencia es como más hacia el 2-1, hacia la parte más conservadora. Y en cuanto a la prevalencia en población general, pues también es muy variable de acuerdo a la serie que se revise y de acuerdo a los criterios que se tomen en cuenta. De hecho, hay por ahí una revisión interesante en donde hablaban de una prevalencia cercana al 20, o una serie colombiana, o un estudio pues colombiano que reportaba, no me acuerdo si 25 o 30%, ahí sí es desproporcionado y sería súper exagerado que 1 de cada 4, 1 de cada 3 niños fuera TDAHoso, ¿no? Entonces, la prevalencia en términos generales, así muy, muy en general, la consideramos así 5%, empatado un poco con esto que nos decía Kenny del 6% de México, pero cierren ustedes más o menos a 5%, lo cual no es poco, o sea, habla de 1 de cada 20 niños, ¿no? Es muchísimo más frecuente que muchísimas otras patologías. Entonces, 1 de cada 20 niños en edad escolar estaría cursando con estos datos. Y, como ustedes pueden ver, persiste hacia la adultez en el 50% de esos niños. O sea, por eso es 2.5% de adultos que todavía persisten sintomáticamente. Vamos a ver que la cifra es 60% de persistencia sintomática, pero pues, la mitad prácticamente de los niños siguen todavía con manifestaciones y muchos adultos no diagnosticados, como nos decía Kenny. En la experiencia personal les puedo decir que el adulto más grande que he diagnosticado yo, pues ya casi contaba para un trastorno neurocognitivo, ya casi contaba para demenciados. 63 años más o menos al momento de hacer el diagnóstico. Ahorita don Joaquín tiene 77 años y todavía sigue con medicamento para TDAH y le va muy bien, ¿eh? Sufre por otras cosas, pero tan tardíamente se puede llegar a hacer un diagnóstico y tan tardíamente pueden llegar a mejorar la calidad de vida de sus pacientes, como esto, ya así, ya jubilado, él es médico, ya después les contaré la historia de don Joaquín, pero es médico y nunca fue diagnosticado y vivió frustrado muchos años de su vida y bueno, pues ahorita en su jubilación puede tener una mejor calidad de vida. Entonces, adultos que llegan así ya muy tardíamente al diagnóstico, pero pues también los hay, también los van a encontrar. Entonces, no pierdan esa oportunidad de explorar con sus pacientes cómo andan funcionando. No te duermas, Kenny, adelante. No, nada dice, doctor. Bueno, en cuanto a la etiología, vamos, como ya les había comentado, en un 75%, pues tiene una carga genética importante, ¿no?
Y bueno, lo demás dependería de otros factores como la exposición a sustancias, tanto digamos como de la madre durante el periodo gestacional o una vez pues ya extrauterinos, ¿no? También si fueron por parto prematuro, o bueno, nacieron prematuramente, o si tuvieron alguna lesión mecánica en el sistema nervioso durante la gestación. Y una vez más recordaremos que todos los factores de riesgo perinatal, ¿se recuerdan esto que le decíamos? Aquí vamos a empezar ya a aplicarlo. Pueden ser factores de riesgo para desarrollo de psicopatología. TDAH, siendo alteraciones muy pequeñitas de las que hay evidencia, pues justamente nos harían pensar en alteraciones o en factores de riesgo que a lo mejor incluso fueron imperceptibles, ¿no? Quizá algún sagradillo que la mamá ya ahorita no recuerde, o quizá alguna otra cuestión al momento del nacimiento, una pequeña situación de hipoxia, una hipoxia muy, muy breve, a lo mejor que parecían imperceptibles, pero todos esos factores de riesgo lo que pueden hacer es activar esta genética que ya viene deficiente, ¿no? Nos dice Kenny, el 75% de la responsabilidad de la enfermedad corresponde a los genes. Esto es la heredabilidad, ¿no? ¿Qué peso tiene la genética en la causalidad de una enfermedad? Y aquí, entonces, pesa muchísimo más la genética que el ambiente. El ambiente lo que va a hacer es activar esta genética, a veces con un estímulo mínimo, a veces con un estímulo mayor. Obviamente, entre mayor sea esa agresión o ese compromiso al neurodesarrollo, mayor va a ser la probabilidad de desarrollar alguna psicopatología, en este caso, en derivar en un TDAH o SIN, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esto, la genética es importante. ¿De qué otra cosa nos sirve esto? Pues como para voltear hacia arriba, porque cuando tenemos un paciente al que le estamos haciendo diagnóstico de TDAH, es muy probable que encontremos familiares también TDAHosos, ¿sí? Y aquí muchas veces los papás, sobre todo el papá, que ya ven que tiende a minimizar mucho las cosas, los papás tendemos, papás varones, son muchos de decir, oiga doctor, pero pues si yo fui igual de niño, ¿no? Y míreme, soy una persona normal, ¿no? Con 7 matrimonios en su haber, con 14 trabajos, y fumo y tomo, y no pasa nada, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Cuál es la bronca, no? De tener TDAH. Y así muchos papás, ¿no? Entonces, pueden ustedes hacer este diagnóstico hacia arriba. O sea, alguien más en la familia presenta o presentaba datos similares, y generalmente hay alguien, ¿eh? Y muchas veces son los papás, ¿no? Y papás que obviamente no han sido diagnosticados y no han sido tratados. Entonces, ahí hay otra oportunidad todavía mayor, ya sea que ustedes quieran hacer esta intervención o que deriven al especialista correspondiente o con alguien más a los papás o a otros familiares en quienes haya la sospecha para poder hacer diagnóstico e intervención. ¿Ok? Entonces, toman en cuenta esto con relación a la genética, porque no solo nos da una explicación, sino también nos arroja luz sobre otros posibles casos en familia. Adelante, Kenny. Sí, gracias. Bueno, entonces como factores, pues están los genéticos y, bueno, neuroquímicos, neurofisiológicos, aspectos neuroanatómicos, evolutivos y psicosociales. Y bueno, les voy a explicar cada uno de ellos. En cuanto a factores genéticos, bueno, no está como confirmado, pero se cree que está asociado al gen transportador de la dopamina, el DAT1, pero sí está confirmado, según yo, o según leí, el gen en el alelo 7D4, que es el receptor de la dopamina. Y bueno, esto tienen la evidencia gracias a estudios que hicieron en familias donde vieron que gemelos que eran monocigotos tenían mayor concordancia con el TDAH que los que eran disigóticos. Que igual, pues de todos modos, sí hay o sea, sí se relaciona, puede que igual el gemelo disigótico también tenga TDAH, pero va a haber mayor probabilidad de que los dos gemelos monocigóticos tengan el TDAH. Y si ya no soportaban en la escuela a uno, pues se va a dar el caso de que no soportan a los dos. Regrésame tantito, Valdemaro, porfa. No hay un solo gen que sea responsable del TDAH, así como
la gran mayoría, bueno, y es más, recuerden que todo lo que no es infectocontagioso y recuerden que todo lo que no es traumático o por alguna exposición, pues tiene en mayor o menor medida algún componente genético, ¿no? O sea, la gran mayoría de condiciones van a tener algo de genética involucrada y la gran mayoría de esta predisposición no obedece a un solo gen. La gran mayoría de condiciones son poligénicas. Entonces, pues tenemos una serie de genes candidatos, pero además no explican por sí solo la patología, es decir, no es solo es un gen, y el hecho de tener alteración en este gen tampoco es específico, en este caso de TDAH. Esta alteración no es específica, no es exclusiva de TDAH. Si se junta con otras alteraciones, también podríamos terminar en otras condiciones como depresión o como trastornos del espectro autista, ¿no? O como esquizofrenia, donde también hay alteraciones en el transporte de estas monoaminas. Entonces, ni es exclusiva ni es la única responsable, pero son genes que de alguna manera han sido consistentes en los estudios familiares y que nos pueden explicar, al menos en parte, esta responsabilidad genética que nos han estado señalando. Pero, pues no es el único factor, veremos a continuación otros. Adelante, Kenny. Sale. Bueno, los factores neuroquímicos, pues hay una hipótesis, ¿no? Que dice que se puede originar, o más bien, pues, tienen los efectos en varios neurotransmisores, pero sobre todo en la dopamina. Por eso la importancia de estos genes con el transporte y el receptor de la dopamina. Y bueno, esto lo confirmaron viendo que los fármacos psicoactivos tienen un efecto positivo en los TDAHosos. Eso, adoptando términos. Regrésame tantito, Valdemaro, porfa. Y bueno, esta es la historia de muchas condiciones o de muchas psicopatologías, fisiopatologías, que se descubre o se empieza a sospechar por dónde estará la alteración a partir de medicamentos. En este caso, sí, el hecho de identificar dopamina es a partir de medicamentos que tienen un efecto dopaminérgico, pero no nada más. Los dos principales neurotransmisores involucrados en el TDAH, ojo, los dos principales neurotransmisores involucrados en TDAH es dopamina y noradrenalina. Y es importante que tomen esto en consideración porque cuando veamos tratamiento, esto va a explicar parte de por qué están funcionando estos medicamentos. No es una regla, no es algo tan universal, pero más o menos. La alteración dopaminérgica explicaría la mayor parte de síntomas de hiperactividad e impulsividad, aunque no es exclusiva, pues, pero sí, bueno, ahorita explicaré un poquito más de esto. Y la alteración noradrenérgica, en noradrenalina, norepinefrina, como quieran ustedes llamarle, explicaría como una mayor proporción de datos de inatención, ¿sí? Es decir, la inatención, el déficit de atención estaría ligeramente más relacionado con noradrenalina, con una alteración noradrenérgica, y la hiperactividad impulsiva estaría relativamente más relacionada con una alteración dopaminérgica. Insisto, no es exclusivo, pero veremos cómo algunos tratamientos que inciden mucho más potentemente sobre dopamina pueden ayudar a reducir mucho más hiperactividad e impulsividad, y algunos medicamentos que regulen mucho más noradrenalina pueden ayudar a mejorar un poquito más inatención que hiperactividad e impulsividad. Entonces, también por esto es esta relación, ¿no? Y repito, noradrenalina un poco más relacionada con datos de inatención, dopamina un poco más relacionada con datos de hiperactividad e impulsividad. Y les decía, esta es la historia de muchas condiciones. Por ejemplo, los antidepresivos también así bueno, esta evidencia dieron, ¿no? Cuando se descubrió que los antidepresivos actuaban sobre serotonina, pues entonces dijeron la alteración en depresión es serotoninérgica. Ahora sabemos que no es exclusiva, no hay una monoamina única alterada en depresión, pero es en este retrospectivo, en esta visión de a qué se dedica este medicamento. Bueno, pues entonces seguramente la alteración está ahí. Y en TDAH, así, ¿a qué se dedican estos medicamentos? Pues a mejorar dopamina o a regular dopamina,
Entonces, seguramente la alteración es dopaminérgica. Ahora lo tenemos corroborado con estudios como resonancia magnética funcional o como algunos otros marcadores que sí nos indican en dónde hay mayor actividad o mayor metabolismo en ciertas áreas a nivel cerebral, pero pues originalmente se sospecha a partir de esto, de los medicamentos, cuál es el mecanismo de acción y cuál sería la alteración fisiopatológica involucrada. Listo, Penny. Sí, bueno, también había leído que como tenía como estos neurotransmisores tienen mucha importancia en lo que es, pues, el locus coeruleus y en donde es donde inicia, digamos, esta función noradrenérgica, o bueno, adrenérgica, sí. El chiste es que, pues, también se ha afectado todo el sistema autónomo, sobre todo el simpático, y por eso están como muy alterados los niños. Y bueno, factores neurofisiológicos. Se ha visto que en electroencefalogramas en niños o pacientes que tienen TDAH hay un aumento en la actividad de las ondas zeta y beta, sobre todo en las regiones frontales. Y pues básicamente es eso. O sea, bueno, yo creo que se explica porque por ejemplo, las ondas zeta que se encargan del sueño ligero, bueno, eso puede como explicar la parte de inatención, y las ondas beta que te mantienen como en estrés o alerta sería como esa hiperactividad. Ok, hasta aquí vamos a parar aquí. De una vez les pido que, le pido a ustedes que no se vayan antes de que les haya avisado, porque ahora sí tengo que hacerlo, descargar la lista por este cambio en la configuración. Entonces, no se vayan antes de que haya descargado la lista. Ahorita ya la descargué, ya se pueden desconectar. Para que no cuente como que salieron temprano de la reunión. Pero algo fundamental es, una vez más, no hay estudios diagnósticos y aunque haya alteraciones electroencefalográficas, no hay diagnóstico a través del electroencefalograma de TDAH. Son alteraciones y una vez más son inespecíficas y es más, vamos a retomar esto en la clase de mañana. Hablar de electroencefalograma y TDAH porque hay toda una serie de mitos y hay un negocio alrededor de esto, de háganle un electro a su niño, señora, para que le expliquen, ¿no? ¿Dónde está la alteración? Pero bueno, entonces vamos a poner pausa, mañana continuamos. ¿Hay alguna duda? Diana, no, Ale Muñoz, perdón, levantaste manita o algo así. Sí, doctor, nada más para comentarle que me mandó mensaje Jessica Padilla Velasco para decir que se le fue el internet, bueno, se le fue la luz y la sacó de la clase antes de tiempo. Ok. Bueno, cuando haya estos mensajes, para no retrasar a todo el grupo, si quieren mandarme mensaje directo o aquí en el chat de Teams o algo así, para que yo lo tenga en cuenta, pero sí, no se preocupen. Y nada más, nos vemos mañana, cuídense mucho. Mañana te hago recomendaciones de cine porque vi cosas buenas. Bueno, de una vez, no, mañana se las digo. mañana. Ok, adiós, nos vemos, los quiero mucho, les mando un perrito panzón, todo chiquito, todo panzón. Dejen de dejar de grabar, que tenemos grabación. Y mañana nos vemos.